constante, ¿verdad? Estamos viendo que la epidemia continúa en términos desde las fechas que tuvimos de pico en junio y julio. Hemos visto esta caída importante que continúa avanzando a nivel de país. Siguiente. Pero quisiera recalcar una precaución de parte desde la COPRECOVID. Este es el departamento de Guatemala, que como ustedes saben ha sido el departamento que más rápidamente comenzó a disminuir el número de casos. La tasa del departamento de Guatemala ha caído por debajo de 125 casos por 100,000, pero vemos una pequeña disminución de esa caída que teníamos en el número de casos, lo que llamaríamos una meseta que estamos comenzando a observar, y esto podría ser el preámbulo o el prefacio para lo que podría ser un repunte que hemos anunciado puede ocurrir hacia la mitad de septiembre. Así que estamos desde la COPRECOVID observando esa meseta muy detenidamente. Siguiente. Podemos también observar lo mismo ocurriendo en el departamento de Zacatepeques. Vemos el pico, la caída y ahora un aplanamiento de esa caída que nos pone, digamos, de alguna manera en alerta para seguir observando si va a haber un repunte o no, como lo habíamos platicado hacia mediados, finales de septiembre. Siguiente. La otra cuestión que estamos monitoreando muy de cerca es la ocupación de los hospitales de la región metropolitana. Aquí les pongo el Hospital Roosevelt, San Juan de Dios, Villanueva, Parque de la Industria, Antigua y Chimaltenango. En su mayoría vemos que la ocupación de esos hospitales, que llegó a ser por arriba del 90% durante el pico de la epidemia, hoy por hoy está en promedio alrededor del 50 al 60% de ocupación. Pero quiero recalcar lo que estamos observando, y eso es que en algunos de los hospitales, como el General San Juan de Dios, Villanueva y el Parque de la Industria, hay un 100% de ocupación de las camas de cuidado crítico, o sea, de los pacientes severos. Y eso nos está diciendo dos cosas. Uno, de nuevo, la posibilidad de esa meseta de la que estamos hablando, de esa disminución de la caída, pero segundo, que quisiera recalcarle a la población que no se confíe, ahorita que tuvimos la disminución de los casos, que si usted siente que tiene síntomas de coronavirus, y especialmente si usted es una persona de alto riesgo, trate de llegar a los servicios de salud tempranamente. Tenemos pruebas, tenemos capacidad de manejarlo. Si usted llega tardíamente a estos centros hospitalarios o a los centros de atención, es posible que usted termine como un paciente de cuidado crítico, y queremos evitar que estén en los ventiladores y que las personas lleguen a necesitar, digamos, de un cuidado más intensivo. Así que lo que nos está diciendo es esa área de cuidado crítico continúa estando llena, y es importante como un monitoreo muy cercano que estamos haciendo de esa ocupación hospitalaria. Siguiente. De nuevo, la tendencia de las pruebas continúa hacia la escalada. Continuamos teniendo alrededor de 4,000 pruebas en promedio por día semanal. Vemos que también la positividad de las pruebas va hacia abajo, y eso va con la curva nacional que hemos estado observando, pero tenemos varias noticias interesantes. Siguiente, por favor. Les comparo dos mapas de cómo está la tasa de pruebas por municipio a nivel nacional. Ustedes pueden ver del 13 al 27 de julio, esa quincena, apenas teníamos alrededor de unos 7 municipios que superaban ese nivel de 0.4 pruebas por 1,000 habitantes por día, que nos determinaba la cantidad mínima de pruebas que debía hacerse. Ven que ahora hay más de los municipios haciendo más de 0.4 pruebas por 1,000 habitantes por día, y eso nos dice que la descentralización de las pruebas está comenzando a trabajar. Siguiente. Esta es la comparación de la tendencia. Hemos escuchado algunos analistas afuera hablando de que ha habido una disminución en el número de pruebas a nivel de la región central y metropolitana. Este es el departamento de Guatemala. Vemos realmente el rojo está por abajo, pero debería estar en el 0.4 pruebas por 1,000 habitantes por día. Y ustedes ven que en su mayoría el departamento de Guatemala se ha mantenido por encima
de esa tasa mínima que consideramos para pruebas. De hecho, se ha mantenido por arriba de 0.6. La mayoría de pruebas en el departamento de Guatemala son realizadas por el sistema privado, segundo por el Ministerio de Salud y tercero por el Seguro Social, que está en verde. Eso es diferente a lo que vemos en los otros departamentos. Siguiente, por favor. En los otros departamentos vemos que la mayoría de ellos están por debajo de la tasa, lo que nos dice que tenemos que hacer un esfuerzo como Ministerio de Salud y como gobierno en tratar de llegar más pruebas a los departamentos del área rural del país, pero sí vemos una tendencia hacia el aumento de esa tasa de pruebas a nivel de todos los departamentos. Ustedes pueden ver que el mayor contribuyente a ese aumento de la tasa de pruebas a nivel de los departamentos que no son del área metropolitana, lo está haciendo realmente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de este sistema de descentralización que ha implementado. Siguiente. Una excelente noticia para todos nosotros. La presa de pruebas, que ustedes recuerdan llegó hasta 8,000 pruebas en algún momento, ha sido ya disminuida completamente. El día de ayer el Ministerio de Salud nos informó a la Coprecovid que habían acabado con la presa de pruebas, ya no existen pruebas que están pendientes de ser procesadas. Eso nos permite en este momento realmente que los laboratorios, tanto el Laboratorio Nacional de Salud como el resto de laboratorios, se dediquen específicamente a las pruebas que día a día son generadas, y eso también nos dice en este momento que la mayoría de pruebas que se están realizando de PCR son pruebas que pueden dar un resultado en cuestión de 24 a 48 horas, y eso es una gran noticia para el país, haber acabado con esta presa de pruebas que tuvimos en algún momento. Quisiera cambiar un poco sobre el posible ensayo de los gimnasios. Ustedes saben, han escuchado ya la noticia. La Coprecovid, con autorización del Ministerio de Salud, ha estado trabajando en la posibilidad de hacer un ensayo de gimnasios. Sabemos que la actividad física es muy importante para los guatemaltecos. Se calcula que alrededor de 500,000 de guatemaltecos utilizan los gimnasios, sobre todo en las áreas urbanas. Y creemos desde el punto de vista de salud que la actividad física es muy importante para la población, para mantener la salud física y mental de la población. Existen algunos estudios mostrando que en otros países el riesgo de contagio en los gimnasios es relativamente bajo. Pero, como ustedes saben, dentro del tablero de alertas sanitarias, los gimnasios en alerta roja están indicados estar cerrados. Por tanto, por ahora lo que vamos a hacer es un ensayo controlado para saber qué riesgo pueden tener los gimnasios de poder infectar a las personas. El objetivo es evaluar ese riesgo de infección y evaluar las buenas prácticas que los gimnasios han establecido dentro de su protocolo. Por ahorita van a participar 26 gimnasios del área metropolitana, puede ser que se sumen algunos más en los próximos días. Ellos hicieron un sondeo de participantes, o sea, entrevistaron alrededor de 55,500 socios. De ellos, 20% de los socios dijeron que ellos estaban interesados en participar en este ensayo, o sea, 1 de cada 5 socios previos que tenían, y 8% dijeron que estaban interesados en participar juntamente con una prueba serológica. Significa que vamos a poder medir si ellos adquieren la infección o no. Esta va a ser un proceso de evaluación independiente, van a estar monitoreados por una persona independiente que va a evaluar tanto los procesos y las buenas prácticas, y también va a haber unas aplicaciones que se van a utilizar para saber si las personas tienen síntomas o si desarrollaron síntomas durante el tiempo que estuvieron en los gimnasios. También este 8% de personas posiblemente van a participar en una encuesta serológica pre y post, significa antes de o durante los primeros días de comenzar el gimnasio y al final de un mes, para determinar si ha habido algunas infecciones nuevas en este proceso de utilización del gimnasio. Siguiente. Esta es más o menos la localización de la mayoría de gimnasios que van a participar en este ensayo. De nuevo, puede ser que se sumen algunos gimnasios en el futuro, y esto nos va a dar muchos datos con respecto a ese riesgo que existe a nivel de este tipo de actividad, para saber si se puede modificar el tablero de alertas sanitarias o no. Siguiente. La otra buena noticia para el país es que el Ministerio ha autorizado ya el uso de pruebas serológicas. Esas son las pruebas que nos miden anticuerpos
en las personas, o sea, no nos miden si uno tiene la infección en este momento, pero nos dice si uno ha tenido la infección previa. Ustedes pueden encontrar dentro del sitio web del Ministerio ya la autorización de qué pruebas serológicas se van a ser utilizadas. Si ustedes utilizan ese sitio web, van a encontrar todas las pruebas de PCR, antígeno y serológicas que están autorizadas en este momento. Importante, estas pruebas solo pueden ser utilizadas para dos tipos de cosas. Uno, investigaciones seroepidemiológicas, exactamente como la investigación que estamos haciendo en los gimnasios para saber cuántas personas en grupo han tenido ya la infección y determinar, digamos, el porcentaje de personas que han tenido una infección. Y segundo, pueden usarse para los ensayos clínicos que se están haciendo de plasma convaleciente como un posible tratamiento para el COVID-19. Siguiente. Lo que es importante es para qué no pueden ser utilizadas estas pruebas, y quiero que quede muy claro, estas pruebas no pueden usarse para el diagnóstico activo de un caso activo de COVID-19, no puede ser usada para que la persona pueda retornar al trabajo, o sea, no es un condicionante ni un requisito para el retorno al trabajo. Tampoco lo vamos a utilizar para ver si un viajero puede viajar o no. Tampoco la vamos a utilizar para regresar al colegio o asistir al colegio, y tampoco la vamos a utilizar para ningún tipo de procedimiento médico en este momento. Así que quiero que quede muy claro que son pruebas para determinar si uno tuvo infección antes y tienen solo dos indicaciones importantes. Siguiente. Finalmente, quiero terminar mostrándoles lo que hemos trabajado en las últimas semanas, de ir monitoreando cómo está la movilidad con la reapertura. Siguiente, por favor. Esta es la tendencia general de la movilidad en el país. Ustedes pueden ver de nuevo, les recuerdo, 14 de marzo tuvimos las restricciones y el confinamiento que llevó Guatemala parcial a nivel del país. Vemos cómo se ha mantenido a través del tiempo. En verde está lo que llamamos la movilidad residencial, eso significa cuando se movía uno alrededor de su vivienda, y ustedes pueden ver que se mantuvo por arriba, pero ha ido bajando conforme comenzamos el proceso de reapertura. Siguiente, por favor. Si hacemos un acercamiento más básico, lo que hemos notado realmente no es un cambio muy grande, es alrededor de un aumento del 12% de la movilidad del país en total, y eso es muy bueno. O sea, quien haya pensado que íbamos a reducir la movilidad o íbamos a aumentar la movilidad muy grande, no parece que haya ocurrido. Todavía el transporte se mueve de una manera muy restringida, sobre todo el transporte público, y vemos que el movimiento mayor lo estamos viendo en centros de trabajo y en actividades de mercado y farmacia. Siguiente. Este es la misma tabla o la misma gráfica de movilidad, solo que modelada por la Universidad de Washington, y lo que nos dice es que la movilidad todavía se mantiene en negativo 38%. Si ustedes recuerdan, en algún momento cuando estábamos confinados, ese confinamiento parcial, en promedio teníamos una disminución de la movilidad entre el 48 y el 50%. O sea, lo que hemos realmente aumentado de movilidad es alrededor del 12% de la base de lo que teníamos. O sea que el guatemalteco en su mayoría está siguiendo las regulaciones, y creo que eso nos está ayudando a mantener controlada la curva de la epidemia. Y déjenme terminar nada más con la predicción del modelo de Washington. Ellos siguen trazando nuestra epidemia y siguen modelando para ver a dónde vamos. Esto es la escalada que tuvimos en el pico en junio y julio. Ustedes pueden ver que tuvimos ya la disminución. Ellos muestran ese aplanamiento, y por ahora no parecieran mostrarnos que de nuevo el próximo escalada de la epidemia no va a ocurrir hasta noviembre, aunque desde la Coprecovid de nuevo nuestra preocupación es que en la meseta central, la región central y metropolitana, ese repunte pueda darse para mediados o finales de septiembre. Y con esto, muchas gracias, y estamos abiertos a preguntas. Buenos días, doctor. Para Noticiero Guatevisión Prensa Libre, Andrea Domínguez. Se habla sobre este ensayo de los gimnasios. ¿Ya se tiene estipulada la fecha cuando se comenzará a realizar este ensayo? Y también, ¿cuáles van a ser los horarios establecidos para determinar estos ensayos?
Los ensayos en los gimnasios serán en las máquinas individuales. Recordemos que pues algunos tienen piscinas, otros tienen clases grupales, en cuartos sin ventilación, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas que están habilitadas para realizar este tipo de ensayos? Bueno, los gimnasios como tal han establecido sus propios aforos. El aforo calculado basado en lo que ellos hicieron de encuesta nos va a permitir hacer este ensayo probablemente con un aforo de más de 10 metros cuadrados por persona. Los horarios en los que los gimnasios van a operar probablemente va a ser de 5 de la mañana a 7, 8 de la noche. Cada gimnasio va a determinar el horario en el que puede participar, que esté dentro de las restricciones que tenemos en este momento de horario de actividades por parte de las disposiciones presidenciales. Importante, se solicitó que la mayoría del ensayo ocurriera con personas de bajo riesgo. Significa que por en este momento va a ser personas que participan, estarán entre los 18 y 60 años de edad, no mayores de 60 por ahorita, en lo que vemos el riesgo que pueda haber a nivel del gimnasio. Y de nuevo esperamos, algunos gimnasios que tienen sus propios lugares probablemente van a comenzar a operar en los siguientes días. Bueno, estamos esperando nada más la autorización final del Ministerio de Salud para que eso ocurra, pero estará probablemente operando en los próximos días. Buenos días, doctor Asturias. Ludwin Torres, Canal Antigua. Tengo dos cuestionantes. Usted menciona que la ocupación de camas en lo que se refiere en Villanueva y en el Parque de la Industria están al 100%. Intensivo. Del área intensivo. Intensivo, okay. Sí. De esta cuenta usted pide a la población entonces cuidarse, puesto que ya no hay espacios en estos dos sitios. Y no es que no existe espacios, es que lo que tenemos que saber es que las personas que están llegando a los servicios de salud, algunas de ellas están llegando, como nos pasó al inicio del pico, están llegando más críticamente enfermas. Y eso nos está diciendo de que la población tiene que recordar que si usted se enferma de coronavirus y siente algunos síntomas, sobre todo dificultad para respirar, si usted siente que la fiebre ha permanecido por más de 5 días, si usted no se está sintiendo muy bien, acuda al servicio de salud tempranamente, hágase la prueba tempranamente, porque eso nos va a permitir tratarlo inicialmente cuando la infección está comenzando a tener más efecto en su cuerpo. Si usted llega muy tarde al servicio de salud, si usted ya llega cuando tiene mucha dificultad respiratoria, ha pasado muchos días enfermos, la probabilidad de que usted termine en un intensivo es muy alta. Y lo que esto nos está diciendo es que todavía hay gente que está llegando muy tarde al servicio de salud. Queremos recalcar mucho eso. Buenos días, doctor. Joel Maldonado de Publinews. Respecto a ¿por qué permitir ya que hagan ensayos en los gimnasios ahorita que se espera esa escalada en el área central? Y entonces, ¿para cuándo podrían abrirse los espacios más abiertos como los parques? Ya que hay funcionarios que han dicho que no es recomendable que sigan haciendo ejercicios como en el Parque Eric Barrondo. ¿Con el parque, perdón? Eric Barrondo. Bueno, primero que todo recordemos que estamos haciendo este ensayo que fue planificado por todo un mes entero, en un momento que todavía la epidemia está en esa meseta, ¿no? Todavía, a pesar de que estamos cautos y estamos vigilando la posibilidad de ese repunte, no estamos diciendo que ese repunte va a ser tan serio como la segunda ola, vamos a esperar a ver cuál es el efecto. Y este es el momento exactamente de hacer un ensayo como este, en el momento que estamos en el área baja de la epidemia, donde queremos realmente determinar si hay un riesgo de esta actividad física o no. Hay planes de abrir el resto de parques nacionales. Como ustedes saben, abrimos hace una semana el Parque La Aurora, el Zoológico La Aurora. Ellos han tenido que ajustar algunos de sus protocolos digamos, por los eventos que se dieron el fin de semana, y están trabajando ya en esos sistemas que nos eviten esas aglomeraciones importantes. El guatemalteco como tal está muy interesado en comenzar a tener actividades físicas, quiere protegerse, quiere estar seguro, y para todo el país es importante que estos centros donde el guatemalteco pueda estar seguro y pueda hacer algún tipo de actividad
es importante que afinemos los mecanismos para que podamos protegerlo correctamente. Doctor, buenos días. Usted recién dijo del aumento de esos casos, del aumento de ocupación de camas por casos severos, pero ¿cuál es la situación en los departamentos y municipios? ¿Cómo está la situación ahí? De nuevo, no quiero decir que ha habido un aumento, sino que se ha sostenido la ocupación alta de los intensivos de algunos de los hospitales centrales. No estamos viendo un aumento, solo estamos viendo de que no hemos visto esa disminución en algunos de los hospitales. Son 3 de los 6 hospitales metropolitanos en los cuales estamos viendo que esa ocupación de intensivo continúa ahí. Hemos visto una disminución importante en los casos moderados y en la ocupación de casos moderados. Voy a recalcar que en su mayoría tenemos por debajo del 60% de ocupación en la mayoría de esos hospitales. En los departamentos hay algunos hospitales que están teniendo ocupación del 90% más, ¿verdad? Totonicapán, Izabal, ustedes me han escuchado la semana pasada hablar de estos lugares donde está ocurriendo el pico de la epidemia y por tanto en estos hospitales, si uno observa, la ocupación hospitalaria es alrededor del 90% en las camas de COVID. Buenas, doctor. Yo tengo otra duda. El fin de semana pudimos observar que se hizo los ensayos en el SEGMA, ¿verdad? Pero originalmente esta central tiene alrededor de 70,000 personas circulando diariamente. ¿Se tiene planificado realizar algún ensayo que abarque el lunes o martes o algún día de la semana, previendo que esos son los días donde más personas hay, para evitar precisamente lo que vimos a las afueras del zoológico, ¿verdad? Que si bien de lunes a viernes existe una baja en lugares como estos de recreación, los fines de semana suele ser todo lo contrario, pero en el transporte público es viceversa. Los fines de semana suele ser bajo, como lo vimos, pero entre semana la cantidad suele ser 10 o hasta 30 veces mayor a la que se vio en este momento. No sé si se tiene definido o planeado eso y qué es lo que ustedes encontraron luego de este primer ensayo en estas rutas. Gracias, Andrea. Realmente vimos una disciplina y un protocolo muy bien hecho por parte de la Municipalidad de Guatemala y del sistema de transporte extraurbano de rutas cortas y algunas rutas largas en ese momento. Creo que lo que ellos nos mostraron es que es posible cambiar las formas en que hemos transportado personas para mantenerlas seguras. Estoy de acuerdo con usted, necesitamos ver este protocolo funcionando bajo estrés. Eso significa bajo ya una cantidad de vehículos y de transporte mucho más intenso, pero estos ensayos iniciales son muy importantes para ver el flujo de todo el proceso y afinar detalles antes de que se dé la apertura como tal. Como ustedes saben, está esperada la reapertura del transporte extraurbano y estas rutas cortas en los próximos, creo, semana y media, y cuando eso ocurra creo que estaremos viendo cómo esos ajustes del protocolo van a permitirnos que no se den esas aglomeraciones de las que esperábamos. Buenos días, Iris Pérez de la Red. Mi pregunta es, ¿se anuncia la apertura del aeropuerto? ¿Se va a iniciar con algún tipo de ensayo o qué protocolos se van a utilizar? Y si ya cuando se abra va a estar habilitado el centro de salud que han venido anunciando. Y si me pudiera ampliar sobre la reunión que sostuvo con directores de hospitales y el viceministro de Hospitales, Francisco Coma. Gracias. Gracias. Sí, el aeropuerto, como ustedes escucharon el día de ayer, tanto por el presidente como el director general de Aeronáutica Civil, está planificado para apertura el 18 de septiembre. La Coprecovid ha estado revisando los protocolos del aeropuerto. Creemos que están bastante cerca de tener el protocolo que la Coprecovid técnicamente piensa que es ideal para que ese aeropuerto funcione con las normas de seguridad adecuadas, tanto internacionales como establecidas por el Ministerio de Salud. El centro de salud que se pretende tener o la clínica del aeropuerto va a estar lista para el momento en que se abra, y obviamente no va a ocurrir un ensayo, no podemos hacer un ensayo con aviones que vienen, tenemos que recibirlos, el protocolo tiene que estar listo y estamos seguros que ese es el plan para los próximos 18 días. Y reunión con los
directores de hospitales. Tuvimos una reunión el día de ayer con el viceministro Francisco Coma y los directores de los hospitales de la región metropolitana. Cabalmente la idea de tener esta reunión era revisar las lecciones aprendidas que tuvimos durante la primera ola de la epidemia, ver cómo preparábamos a todo el sistema para la posibilidad de un repunte y evaluar cómo le dábamos descanso adecuado a todo nuestro personal de salud de una manera ordenada, de manera que puedan recuperarse antes de que tengamos la posibilidad de un repunte de enfermedad. Doctor Asturias, nuevamente Ludwig Torres. Quisiera consultarle si tiene ya datos preliminares, me imagino, por el tema de los rastreadores, que me imagino que ya han salido a la cobertura, ¿verdad? Quisiera conocer detalles sobre ello. Gracias. Bueno, no, yo creo que los detalles son mejor dados por el Ministerio de Salud Pública. Lo que le puedo decir es que la Coprecovid está acompañando el proceso de rastreadores. De hecho, parte de nuestro equipo está viajando el día de hoy a Huehuetenango para poner en marcha el programa de rastreadores piloto allá en Huehuetenango. Así que tendremos más idea de cómo va el proceso en las próximas semanas como tal. Doctor, usted habla sobre que en ciertas áreas, como lo son las estudiantiles, aeropuertos, áreas de trabajo, las pruebas serológicas no serán una condicionante, pero al señalar o hacer énfasis en esto, ¿existe la posibilidad de que varias empresas o colegios incluso puedan comenzar a pedir alguna condicionante, o realmente se va a proponer de parte de Coprecovid que no se le esté solicitando a los trabajadores, estudiantes, etcétera, ¿verdad?, que se les haga o que puedan tener alguna prueba que certifique que no tienen coronavirus? Quiero dejar muy claro esto. No solo la Coprecovid, sino dentro de la norma del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicada el día de ayer, es muy claro que ni las empresas, ni los colegios, ni ningún sistema puede pedir un certificado de serología, o sea, de prueba de anticuerpos para coronavirus como un condicionante para regresar a clases, regresar al trabajo. No se puede utilizar como un pasaporte, no se puede utilizar como una condicionante, y la tarjeta de salud que el Ministerio de Salud emite no la solicita. Así que quiero dejar muy claro que no está dentro de la norma y se va a enforzar el que ninguna empresa ni ningún colegio pueda pedirlo como un requisito de ingreso. Eso es diferente, estamos hablando de las pruebas serológicas, pero no hay condicionante para tener pruebas para poder retornar al trabajo ni a clases en este momento. Doctor, la bancada Semilla denuncia que 11 personas de la Coprecovid devengaron 176,000 en agosto y al final de año la suma podría ser de 900,000. ¿Esta cantidad es correcta y usted qué opina de este señalamiento que hace la bancada? Bueno, yo no creo que no es un señalamiento, yo creo que es claro de que eso es la suma de los contratos que tenemos dentro de la Coprecovid. Yo quiero realmente agradecer al equipo de la Coprecovid. Es un equipo de profesionales de alto nivel que han estado entregándole al país su trabajo por los últimos 2 o 3 meses sin devengar sueldo. Yo fui muy claro que porque la Coprecovid era una institución nueva, en su mayoría iba a comenzar a trabajar sin tener toda la partida presupuestaria que necesitaba, y por tanto, digamos, muchos de ellos ofrecieron su trabajo voluntario por 1 mes o a veces 2 meses para trabajar en este proceso. Así que yo no me queda más que agradecerle a mi equipo realmente el trabajo que ellos han hecho durante este tiempo. Es un ofrecimiento que ellos le hicieron al país, y creo que es el tipo de guatemalteco que necesitamos para poder trabajar en el combate a esta epidemia. Así que yo creo que lo que ellos van a devengar es un justo salario en este momento, y creemos de que el valor de la Coprecovid en este momento, si ustedes lo comparan con cualquier otro sistema, es bastante bueno y ha producido lo que necesita. Doctor, respecto a esa nueva escalada o repunte, ¿de cuánto aproximadamente en porcentaje sería? Y pues esta semana toca la actualización del tablero. ¿Qué tanto ha cambiado en el país la alerta roja y la naranja? Bueno, no sabemos la dimensión del repunte todavía, estamos observándolo. En otros países esos repuntes han sido peores que la primera ola, pero Guatemala es un poco distinto. Primero establecimos un tablero de alertas sanitarias que permite una regulación muy clara, y los guatemaltecos nos hemos ido adhiriendo a esas regulaciones.
Prueba de ello es el aumento de movilidad que le estoy mostrando, donde es aproximadamente el 12% comparado, digamos, al 50% que teníamos antes. O sea que realmente la cantidad de movilidad que el país ha mostrado no es muy alta y eso se debe a estas regulaciones. Así que esperamos que eso, más los datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística mostrando que por arriba del 98% de las personas están usando su mascarilla, no siempre la están usando bien, pero la mayoría está usándola bien, nos puede realmente disminuir ese riesgo de contagio y ese repunte que tenemos, pero vamos a observar los datos en las próximas semanas. Mi predicción para la próxima alerta sanitaria es que vamos a tener más municipios en rojo porque estamos haciendo más pruebas, pero que de nuevo lo más importante es ver el número de casos a nivel nacional, que estamos viendo una disminución. Doctor, si bien el 18 comienza ya el aeropuerto a funcionar, ¿cuáles son los protocolos que se han pedido también a las aerolíneas para que en conjunto con los que se están o se van a implementar en el aeropuerto pueda ya volverse a la apertura de este? Y la pregunta es, si bien se prevé ya la segunda ola de contagios para la segunda semana de septiembre, ¿se tiene previsto el que algunos vuelos de algunos países no ingresen como se había marcado desde el principio, verdad? Que eran aquellos países que tenían un alto repunte, o cuál es en este momento cómo va a funcionar el aeropuerto cuando ya las puertas se abran. Gracias, Andrea. A mí me gustaría esperar un poco a que ese protocolo esté finalizado para poder ser presentado completamente, en lugar de decirle, digamos, las particularidades de uno u otro proceso que todavía no está finalmente o finalizado. Yo quisiera que realmente tanto el director general de Aeronáutica Civil como el Ministerio de Salud y nosotros participáramos en una sesión donde podamos darles a conocer el protocolo final.